Bueno, vamos con el último día de mercado, últimas horas decisivas. Recordaros que hoy a partir de las 9:30 tenemos Más que Pelota Radio, así que todo lo que falte por pulir, todo lo que falte por hablar, lo comentaremos esta noche en el programa de radio mientras el reloj corre hacia atrás. Así que veremos a ver cómo queda este mercado de fichajes. Pero ya llevamos una mañana con un montón de noticias y de rumores que hay que comentar, evidentemente, con la mejor información, las mejores noticias, el mejor momento del día. Vamos con las más que noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en este vídeo, en este Más que Noticias especial, cierre de mercado, Deadline Day, como le dicen los británicos, o llámale X. Llámale como te dé la real gana, pero estate atento hasta el final del vídeo. Muchos rumores y muchas noticias en la mañana de hoy, empezando como siempre por lo más actual. Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, ya está en Barcelona, ha sido cazado esta mañana en el aeropuerto. Vemos imagen de los compañeros de La Sexta. Y bueno, Aubameyang que ha llegado a Barcelona mientras a la par Dembélé, el Barça y el PSG, que estaban negociando desde ayer por la noche, se enfriaba todo bastante. Así que, de momento, lejos de que Dembélé se marche al París, al menos en invierno, parece ser que lo tendría todo pactado para marcharse gratis en verano. Pero ahora vamos a desarrollar lo de Dembélé, que han surgido muchos nombres a través del francés. Lo de Aubameyang es de independiente, se vaya o no Dembélé. El Barça quiere cerrar a Pierre-Emerick Aubameyang, que ya ha hablado con Xavi y que era una operación que al parecer estaba subligada a una cesión de Umtiti al Arsenal. Una cesión que no se pudo producir debido a la lesión del central francés y debido a que, bueno, esa lesión pues hizo que el Arsenal se retirara de las negociaciones. Era prácticamente un intercambio cesión por cesión que dejaba un poquito más de manga ancha en cuanto a espacio salarial y el Barça pues hubiese estado un poco más desahogado. De momento, la operación Aubameyang pende de un hilo. Es una negociación muy difícil, está abierta, claro que sí, pero es difícil porque las posturas entre el futbolista y al parecer también el club, el Barça, están de momento bastante alejadas. Es un futbolista que no quiere el Arsenal, que en su cabeza ya sabéis cómo está, y que de momento, a pesar de que él está a favor de hacer un gran esfuerzo económico, de momento, el Barça, si no se marcha Dembélé, debería pedirle un esfuerzo aún más grande, que está por ver si Aubameyang aceptaría. Lo que os decía de Ousmane Dembélé, que más o menos pues, centra toda la actualidad del Barça deportiva y a nivel de fichajes, es que el Barça está pendiente de que llegue una última oferta, un último arreón del PSG a última hora por Ousmane Dembélé, debido a que Xavi, como ya os he dicho, ya ha hablado con Pierre-Emerick Aubameyang, también tiene claro lo que va a pasar con Dembélé, y en el caso de que se quedase, en caso de que no llegase esa oferta final por Dembélé y Dembélé se pudiese marchar, el Barça dicen que aceptarían entre 15 y 20 millones por el extremo francés. El Barça solo tendría un margen salarial alrededor de 2 millones de euros. 2 millones de euros, o sea, debería cobrar un poquito menos de 2 millones de euros Aubameyang cuando está cobrando, creo que 19 millones en el Arsenal. No hay que olvidar que este señor fue uno de los fichajes más caros de la historia de la Premier, así que no iba a cobrar poco, el bueno de Pierre-Emerick. En esas conversaciones con el PSG, muchos nombres y muchos intercambios, trueques que se ofrecieron desde el club, filtraron que fueron ellos, con el beneplácito de Sissoko, que se pusieron a hablar con el PSG y a intentar bastantes trueques. Desde Francia dicen inclusive que el Barça volvió a intentar un trueque por Neymar. O sea, el Barça le propuso al PSG un trueque a pelo Dembélé por Neymar. Algo que el PSG, pues yo creo que estaría el jeque en su casa y diría, pero a ver, esto, qué cachondeo. ¿De quién te quieres reír tú? Neymar, entre otros, como también salió en su día Juan Bernat, que comparte agencia de representación con Jordi Alba, sí que era algo bastante evidente que no iba a pasar, ¿no? O sea, el representante tiene a dos laterales izquierdos, no los va a meter a los dos en el mismo equipo para que se peleen entre ellos por un puesto de titular.
Entonces, Juan Bernat, que ha quedado descartado, sonó Icardi, ya os dije que descartadísimo, lo de Icardi era humo absoluto. En el Barça lo de Icardi, ya tuvieron bastante con Icardi, cuando estuvo aquí en la cantera. Que no veas el destrozo que hizo Icardi en lo poquito que estuvo en Barcelona. Pero bueno, ese es otro tema. Y Ángel Di María. Ángel Di María también sonó, el fideo, claro que sí. Si no suena el fideo Di María en un mercado del Barça, no es un mercado del Barça. Es otro de los nombres que se ofrecieron para ese trueque. De momento el PSG no aceptó nada y es que sabe que puede tener en verano al futbolista gratis. Entonces, claro, digamos que entre Dembélé y el PSG tienen la sartén por el mango y ellos son los que van a decidir cuándo, cómo y por qué, evidentemente, se hace este fichaje. Veremos a ver cómo queda todo. Desde la Premier se ha caído todo bastante. El United llegó a tener pactado con Dembélé todo. Tenía un acuerdo personal con el futbolista, pero no pudo hacer una serie de ventas que tenía que hacer por fair play financiero y no puede encajar el magnánimo salario que pide Ousmane Dembélé, en este caso para irse también a la Premier, al Manchester United. Chelsea estuvo en la carrera y el Newcastle, sonó, pero ni estuvo cerca nunca de poder llevárselo. Así que el futuro de Ousmane Dembélé pende de un hilo como hasta ahora, se puede quedar, se puede ir, pero el Barça trabaja de momento en que Aubameyang sea el fichaje, el tercero, o el cuarto, ya no sé cuál, pase lo que pase con el francés. Esto no es del Barça, pero sí repercute al Barça, y es que informan varios medios que Mbappé por fin se ha decidido y ha pactado ya un, precontrato con el Real Madrid para verano, llegar gratis, eso sí, cobrando 50 kilos al año en el club blanco. O sea que ya tenemos acuerdo, Real Madrid-Mbappé, 50 kilos al año, se convertiría en el futbolista mejor pagado del mundo. Y ojo al dato, que ya lo dijo Piqué el otro día hablando con Ibai, no vemos nadie a Mbappé y a Haaland jugando juntos. ¿Esto puede ser que abra la puerta a que Haaland llegue al Barça? ¿Puede ser que a partir de ahora el Barça, sabiendo que Mbappé va a ir al Madrid, apriete mucho más por el noruego? Bueno, pues no lo sabemos. Lo que está claro es que tampoco ayuda a que Mbappé vaya a cobrar 50 kilos. Ya sabéis esto de los egos de los futbolistas. Si Mbappé pide 50 kilos al Madrid, pues a ver lo que pide Haaland al Barça. Porque claro, si tú cobras 50, yo quiero cobrar más. Y si ese cobra esto, yo quiero cobrar más. Y antes de acabar, para que quede todo claro el tema Aubameyang ha viajado por su cuenta. O sea, el club no le ha puesto ni el avión, ni el coche, ni nada. O sea, quiero decir que Aubameyang, yo creo que como medida de esfuerzo o de forzar un poco la situación, se ha dejado ver en el aeropuerto, pero no es el club el que ha hecho, el patrocinador de este viaje. O sea, que Aubameyang viene porque le da la gana a forzar un poco el tema del traspaso, pero eso no significa, ni mucho menos, como os he contado ya, que esté cerca. Vamos a acabar el vídeo con curiosidad. Dos curiosidades bastante interesantes. La primera es la amistad que une a Memphis Depay y Ansu Fati. Una de las mejores noticias que tenemos seguramente este año del pobre Ansu, que vive lesión tras lesión, pobrecillo, se recupere lo más pronto posible. Segundo post que Memphis le dedica a Ansu Fati, en este caso haciéndose pasar por el mítico T'Challa, ¿no? El mítico Black Panther, diciendo: volverás más fuerte que nunca, mi pequeño hermano, ¿no? Brillante y tremenda la relación de estos dos, que cuenta gente del club, que es impresionante la conexión que han tenido desde el primer día. Se ve que también gustos musicales, de ropa y eso, o sea que brutal lo de Memphis en este equipo, por más palos que le quieran dar mucha gente, es espectacular a nivel de cómo se ha aclimatado en el ecosistema y lo bueno que es para el grupo que haya un tío así, ¿no? Que haya un tío que contagie de tan buenas vibras a todo el mundo, así que muy bien por Memphis. Y la última, parece ser que lo de Riqui Puig va para largo, y es que en el Barça no están contentos con las últimas actitudes del canterano, no dentro del campo, porque ha jugado poco, sino fuera de él. Cuidado ahí, Riqui, cuidado, que se te está yendo la cosa de madre, se te está yendo la cosa un poquito de las manos, y en el club ya no son más tontos, no van a hacer más la vista gorda, y cuidado de aquí a verano, que igual te puedes llevar una sorpresa. Hasta ahí puedo leer, que cada uno lo entienda como quiera, pero Riqui, céntrate. Y nada, creo que ya está, bastante resumido todo lo de hoy. Déjame un like como siempre, abajo coméntame qué te parece todo esto. Recordarte nuevamente, si pasa algo importante voy a estar aquí, pero si no,
te cito a las 9:30 en Más que Pelotas Radio para vivir el cierre del mercado con nosotros en directo aquí, en la mejor plataforma que hay, en YouTube. Os esperamos luego con nuestro tremendo equipo. Un saludo y visca el Barça siempre.